En el encuentro de hoy vamos a continuar con las estructuras cíclicas. En el encuentro anterior estábamos viendo las estructuras condicionales, vimos la forma de escribirlas con una función if, con una condición y con el código que vamos a ejecutar si esa condición se cumple. Y también pues vimos las funciones adicionales que se utilizan en dado caso si necesitamos hacer o más bien evaluar unas condiciones sobre las mismas variables. Y en ese caso, pues va un bloque con un código independiente, pero que va a servir también para decidir cuál de los bloques se ejecuta con las funciones else, if y else respectivamente. Y pues vimos ejemplos, hicimos aquí un código y cambiamos aquí algunas variables, incluso pusimos condiciones encadenadas más complejas en donde no solamente se da valor de una operación o el valor de una variable, sino se pueden evaluar múltiples variables al tiempo y se pueden encadenar con los operadores o y el operador i, el operador o el operador i, cualquiera de los dos. Se encadenan y a partir de ahí, pues entonces se puede hacer una evaluación de, de, de algún valor específico, de una variable, de una operación, algo así. Ahora, también vimos que es posible hacer que esas instrucciones sean llamadas unas dentro de otras. En este caso, por ejemplo, estamos usando un if, estamos evaluando dos variables, perdón, estamos evaluando una variable x, pero con condiciones diferentes. El primer caso simplemente evalúa si x es un múltiplo de 3 y el segundo caso evalúa si x es mayor a 3. Y las dos condiciones las está encadenando con un operador o. ¿Qué quiere decir eso? Que va a entrar a ejecutar este código, que es el que está dentro de ese if, solamente si alguna de estas dos condiciones es verdadera. Yo ingreso el valor de la variable, el valor de la variable x, e inmediatamente se va a hacer la evaluación si ese valor es múltiplo de 3. Si efectivamente es múltiplo de 3, entonces pues va a dar, esta condición va a dar verdadero o true, y con eso ya es suficiente para que el código que está ahí adentro se ejecute. Ahora, si yo escribo un valor de x que no es múltiplo de 3, el compilador viene a evaluar la segunda condición y dice, x es mayor a 3, bueno, es otra condición totalmente diferente e independiente a la primera, pero de alguna forma están relacionadas. En este caso, bueno, si x es mayor a 3, yo escribo un valor en x, si ese valor es mayor a 3, pues esa condición va a dar true, va a dar verdadero. Y si da verdadero, pues el código que está dentro de él se ejecuta. Si no, pues dependemos de la otra condición. Entonces hay que recordar eso. De estas dos condiciones enlazadas con el operador o, quiere decir que con cualquiera de las dos que sea verdadera, el código se ejecuta. Ahora, estábamos diciendo que esos if pueden ser anidados, es decir, uno puede ir dentro de otro. En este caso, precisamente, estamos escribiendo dentro del primer if, o sea, de este, estamos escribiendo otro con una condición diferente. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, si x cumple alguna de estas dos condiciones, o las dos, puede cumplirlas también, entra a ejecutar el código y pues lo que está dentro de ese if es otro if. Pues entonces, ¿qué va a hacer? Vuelve a evaluar, en este caso, la variable x más 1 y pregunta, ¿x más 1 es igual a 7? Si es el caso, pues entonces se ejecuta lo que está dentro de ese if, que sería este print, no más. Si esto no se cumple, pues simplemente no hace nada dentro de ese if. Y volvemos a lo mismo que habíamos dicho en la sesión anterior.
Como ya entramos aquí y ejecutamos este bloque de código, ya los otros dos que hacen parte de este ejemplo, pues no se ejecutan. Entonces, básicamente eso. ¿Qué pasa si este código no se ejecuta? Pues no pasa nada. Igual los dos de abajo no se van a ejecutar. ¿Por qué? Pues porque igual ya entramos fuera de este bloque. Y se ejecutó fue lo que está ahí. Entonces lo de abajo pues no se va a hacer. Igual, yo tengo aquí un if anidado dentro de este otro if más grande. Aquí también yo puedo poner else if, o sea, yo puedo encadenar las estructuras tanto como yo quiera. Puedo decir, bueno, este es else. A decir algo. Y aquí podría poner una condición si x es igual a 6. Pues x es igual a 6, entonces va a entrar acá y va a imprimir esto. Pero va a ser, en este caso, los dos bloques, van a haber dos bloques de los cuales uno de los dos se debe ejecutar. Uno de los dos o ninguno. Porque pues aquí yo me he puesto a else, que es el que me obliga a siempre ejecutar algún código. En este caso, solo va a decir si x más 1 es igual a 7, pues bueno, ejecuta la primera parte. Si no, entonces evalúa el else y dice x es igual a 6. Si sí, pues ejecuta ese código. Si no, pues entonces no ejecuta nada. No debería mostrar nada en la pantalla. Bien, eso es con respecto, pues lo que faltaba con respecto a las estructuras condicionales. Ahora están las estructuras cíclicas. Dice, una estructura es una estructura que se utiliza para repetir varias veces la ejecución de un mismo bloque de código o para recorrer las estructuras de datos. Una estructura cíclica puede programarse con la instrucción for. Y más abajo vamos a ver que también se puede utilizar la instrucción while. Son instrucciones diferentes, son funciones diferentes porque reciben los parámetros de forma diferente. Pero el funcionamiento de esas dos funciones es igual, es decir, las dos son funciones de estructuras cíclicas. Vamos a mirar este ejemplo a ver qué hace. Por acá. Suma 0. X en 1, sí. Ahora suma X. Y finalmente mostramos en términos que dice suma. Bueno, seleccionemos esto, lo corremos aquí y al final pues da 5050. ¿Qué fue lo que hice ahí en ese código? Bueno, pues básicamente lo que hice fue sumar todos los números desde el 1 hasta el 100. Pues vamos por partes. La primera línea lo que hace es crear una variable que se llama suma y la inicializa en 0. Esto ya lo sabemos hacer. El ciclo o la estructura cíclica lo que hace o lo que va a hacer es asignarle a una variable x, en este caso, los valores consecutivos de la serie 1-100. Recuerden que si nosotros escribimos 1.100 me va a generar todos los números del 1 al 100, saltando pues de a 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 100. Ahora, si yo le digo x en 100, o bueno, x en 100, lo que va a hacer es a esa variable x irle asignando sucesivamente los valores de la serie. Entonces, en el primer caso x vale 1, luego x vale 2, luego x vale 3, luego x vale 4, luego x vale 5, y así sucesivamente hasta que llega a x igual a 100. Eso es lo que hace esta línea de índice. Pero si nos damos cuenta, esa función for, aparte de recibir ese parámetro que le dice desde dónde hasta dónde va y el nombre de la variable,
También, así como en el if, hay unos paréntesis que abren y cierran. ¿Qué quiere decir eso? Que es un bloque de código y que el for abarca todo ese bloque de código. ¿Qué quiere decir en este caso? Bueno, pues que se va a ejecutar 100 veces la línea 21, básicamente. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, inicialmente cuando pasa por aquí la primera vez, dice suma es igual a suma más x. Vemos que suma es 0 al comienzo, cuando yo le asigné el valor, y lo puse en 0, y estoy diciéndole a suma que le asigne el valor de él mismo más el valor de x. En este momento, suma vale 0, x vale 1, porque pues empezó a recorrer la serie. Cuando se ejecuta esta línea una vez, pues 1 vale 1. Ahora, sale aquí y vuelve al for. Y ahora dice x vale 2. Hay que ejecutar la línea 21. Suma va a ser igual al valor de suma más el valor de x. Suma en este momento vale 1 y x vale 2. ¿Qué hace ahí? Pues 1 más 2 igual a 3. La segunda vez, suma va a ser igual a 3. Para verlo un poco más el paso a paso, voy a imprimir aquí los valores sucesivos de suma. Aquí podemos verlos uno. En caso uno común, pues valía 0 y le sumo el valor de x y x vale 1, entonces 0 más 1, 1. Luego 3, luego 3 más el valor de x, que x en ese caso vale 3, que sería 6, 10, 15, así sucesivamente, va acumulando el valor de x en la variable suma. Y cuando llega a 100, pues finalmente la suma el resultado de la suma acumulativa es 5050. Entonces, en ese ciclo lo que estoy haciendo es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10. Y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y llegué a 100 y la variable suma contiene el resultado total de la acumulación de los valores de x. Como x va de 1 a 100, pues la suma de todos los números de 1 a 100 es 5050. Dado que el parámetro dentro de la función for puede ser modificado, yo puedo acabar de la suma. Supongamos que ya no quiero sumar un número de 1 a 100, sino de 1 a 1000. Pero no, puede ser también, no hay problema. El ciclo lo hace. Y en ese caso ya sería este valor, 500.050. Ya nos estamos dando cuenta que no importa cuántas veces yo quiera ejecutar el mismo código, con solamente modificar la condición del ciclo, ya puedo hacerlo. En el primer caso, la suma se acumulaba desde 1 hasta 100. Entonces se hacían 100 operaciones, 100 sumas. Ahora, cambiar los parámetros de la función for y ya no le puse hasta 100 sino hasta 1000 y ya no tuve que hacer nada más y automáticamente ya el ciclo va desde 1 hasta 1000. Entonces incrementé ahí 900 veces la ejecución del ciclo y no hubo problema, funcionó igual. La diferencia es que pues ya tiene que acumular más números. En este caso pues tiene que ser la suma de 1 a 1000, de los números desde 1 hasta 1000. Y pues empieza 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8, pues aquí podemos verlo. Con todo esto, aquí están todos los números, todas las sumas de todos los números, desde el 1 hasta el 1000. Progresivamente se va viendo cómo va acumulando los valores de x, o de esa serie de x.
Esta es una forma, si miramos bien, si analizamos bien, es una forma de recorrer una estructura. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si yo tengo un dominio, en el momento lo que me está generando es un vector de tamaño que contiene cada una de las casillas los números del 1 al 1000. O sea, lo que estoy haciendo es recorriendo básicamente esa estructura que contiene los números. ¿Qué más? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que yo también puedo tener un vector construido por mí mismo, así como ya sabemos hacerlo, un vector numérico, y hacer la suma de los números o de los elementos de ese vector numérico. En este caso, pues si yo hago esto, el este va a decirme de 380, y vamos a ver que efectivamente el primer valor de suma es 12, pues porque es el primer elemento. 12 más 4, 16, más 56, 72, más 23, más y así sucesivamente hasta el final, y llega a 380, que pues es la suma total de todos esos elementos que acabé de crear ahí. Que bueno, pues simplemente recorrer la estructura de datos. Ya sabemos que esto es un vector, este C es un vector, ya sabemos que C es un vector, la función C me crea un vector, y ya sabemos también que los elementos que yo ponga ahí pues son los números que están contenidos en el vector. Eso quiere decir pues que ahí lo que estoy haciendo es recorriendo el vector, no más. Entonces ahí yo ya puedo recorrerlo, y como ya puedo recorrerlo, entonces ¿eso qué implica? Eso implica que yo puedo también modificarlo, modificar los valores que hay ahí adentro, porque pues ya tengo el poder de recorrer uno de los elementos. Supongamos que lo que yo no quiero no es la suma, sino sumarle a cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues imprimo el valor de x más 1 y listo, ahí ya está. Y ya, el primer elemento era 12, pues ahora no es 12, ahora es 13, ahora luego es 4, ahora es 5, porque a cada uno de los elementos voy recorriendo la estructura y a cada uno de los elementos les voy sumando. Y pues eso es lo que me va a mostrar aquí, los mismos elementos del vector, pero sumándole 1 a cada uno de ellos. Y listo, entonces ahí ya puedo hacer una cantidad de operaciones sobre cada uno de los elementos de forma individual y, y listo, de esa manera puedo modificar el vector o cambiarle los valores o simplemente recorrerlo para extraer independientemente los valores que contiene cada una de las casillas. Pues entonces, en esencia es esto. Con el yo puedo recorrer estructuras de datos. Incluso, no sé, vamos a hacer una prueba si con la lista es posible. Veamos qué pasa en este caso. Exactamente igual. No hay problema. Esta es la forma en cómo yo tengo que recorrer o como yo puedo recorrer una estructura de datos vectorial. Vector, yo puedo escribir aquí vector es igual a esto. Es otra forma de hacerlo, pero es lo mismo. No, vector sería vector, así, y lo que voy a hacer es recorrer, o bien, asignarle a la variable x los valores que están dentro de vector. Por eso digo vector x sin vector. Y aquí pues debería tener el mismo resultado, exactamente. ¿Por qué estoy sacando la declaración del vector por fuera? Bueno, porque lo que voy a hacer ahora es intentar recorrer una matriz. Recuerden que la matriz es como un vector de dos dimensiones. Pues tengo una matriz donde pues yo creo los elementos, supongamos que son los mismos elementos, pero entonces ya tienen una estructura de filas y de columnas.
si recuerdan eso. Aquí yo puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elementos. Eso sería, pongámosle, 2 por 8. Entonces tengo ya la matriz. En este caso serían 2 filas y 8 columnas. Y quiero recorrer. Entonces yo podría hacer como X y matriz. Vamos a ver qué saca esto. Ahí está. No hay ningún problema. Ahí lo hizo. Igual. ¿Qué pasa? Pues que me va a mostrar los elementos de forma individual, pero internamente lo que hace es recorrer las filas y las columnas de la misma manera como lo hace con un vector. Es más, el vector, la función for, dentro de sus parámetros, dentro de sus argumentos, no necesito cambiarle mucho, pues solo ponerle el nombre de la nueva estructura ya. Internamente el compilador se va a encargar de, primero pues decide qué estructura es, determina qué estructura es la que se quiere recorrer, y luego entonces a la variable x le va asignando los valores de forma independiente de cada uno de los elementos de esa estructura, y ya. Entonces, si queremos verlo en forma de matriz como, correcta, como es correcto, entonces ahí está, tengo la matriz. Esto es, yo puse 8 columnas y 2 filas. Y si vemos, pues lo que está haciendo es recorriendo de ahí hacia abajo, o sea, 12, 4, 56, 23, 87, 32, 98, 5, 2, 5, 7, 8, 3, 1, 24, 13. Esa es la forma como está recorriendo la matriz. Pero independientemente de si es de una dimensión o de dos dimensiones, pues el compilador ya sabe identificar la estructura de datos y también sabe que finalmente lo único que necesita es ir mostrando los elementos uno a uno de esa estructura de datos. Por eso lo que hace es extraerlos y ya. Pero es importante tener en cuenta que ahí está reconociendo la estructura de datos. En el primer caso era un vector, en el segundo caso es una matriz. Pero el comportamiento es el mismo. Estoy obteniendo los elementos individuales uno a uno de la estructura de datos, que están contenidos en la estructura de datos. Aquí hay otro ejemplo, pero entonces ese ya es el mismo médico, sino es con cadenas de caracteres, veamos eso. Es una lista. En esa lista está la manzana. Está la banana y la fresa. Voy a recorrer esa lista, pues simplemente hago lo mismo, X en frutas. Y abro y cierro paréntesis. Y dentro de los paréntesis, pues escribo el código que quiero yo ejecutar cíclicamente por cada uno de los elementos de la lista frutas. Aquí lo que quiero hacer es simplemente imprimirlos, también así como arriba, imprimirlos. Estoy listo, estoy listo. Entonces lo que hace es simplemente extraer cada uno de los elementos que hay ahí guardados en la estructura e imprimirlos, no más. Bueno, ese es otro ejemplo que hay ahí. Dice, otra forma de crear una estructura cíclica es con la instrucción while, que ejecuta el bloque de código hasta que se cumpla una condición específica. Entonces, igual, sirve para ejecutar instrucciones cíclicas. Pero entonces lo hace es otra función, que recibe unos parámetros específicos, diferentes a los del for.
Veamos ese ejemplo. A ver si vuelve a hacerlo con suma. Suma 0, while y menor o igual a 100. En este caso ya recibe la función, o es el while, recibe como parámetro condición lógica. Suma es igual a suma más 5. Y aquí integramos suma. A ver qué pasa. Ejecutemos esto. Faltó, aquí sí está. Sí, entonces está. Faltó declarar la variable i e inicializarla en 0. Ahora sí. Si ejecutamos esto, efectivamente nos arroja. No, lo hice mal. Lo hice mal. Otra cosa, así aquí listo. Y es igual a i más 1. En el while hay que ser un poco más específico sobre, bueno, ahí está la suma 5050. Es la misma suma que hicimos anteriormente entre 1 y 100. De esta manera. Así. Esta con el for es equivalente a esta con el while. Pero en el while necesitamos hacer más cosas para que el ciclo funcione. ¿Qué cosas adicionales aparecen ahí en el while que no están en el for? Bueno, una de las cosas es que tengo que declarar la variable i y asignarle un valor inicial. Con el for declaré una variable x, pero esa variable x la pude crear dentro del for, o sea, dentro del parámetro de la función for, estoy creando la variable x. Ahí está. Mientras que aquí es necesario crear la variable por fuera. Y también es necesario inicializar esa variable. Aquí ya sabemos que x, el primer valor que va a tomar es el 1, porque pues está en esa secuencia. Aquí simplemente digo y vale 0. O puedo decir y vale 1. No es como para aquí hacer lo equivalente al de arriba, pongamos que y valga 1. Es más, podemos poner no y sino x, para que quede como más similar al de arriba. Para que podamos ver mejor la analogía y las diferencias entre las dos instrucciones. Aquí pues tuve que decirle que x empezaba en 1. Arriba lo estoy diciendo también, pero no explícitamente, el compilador lo sabe, porque la forma en cómo se escribió la instrucción sí. Ahora, dentro del while, tengo que estar evaluando la variable x, que es la que voy aumentando en secuencia, así como arriba yo decía x igual a 1, luego x igual a 2, luego x igual a 3, exactamente, va a ir aumentando el valor de x de 1 en 1. Y esta condición lo que quiere decir es que si el valor de x es menor o igual a 100, sigue ejecutando el código que hay dentro del while. ¿Cuál es el código que hay dentro del while? Pues este. Líneas 36 y 37. En ese caso, el ciclo continúa y el código se sigue ejecutando hasta que la condición que está dentro como parámetro del while se cumple. Si no se cumple, pues entonces ahí ya se sale el ciclo. Es decir, cuando x llega a valer 101, ya no cumple esta condición, porque 101 es menor o igual a 100. En ese momento, se sale del ciclo e imprime el valor acumulativo de suma, básicamente. Esta instrucción es la misma, la línea 36 es la misma línea 23 de allá arriba. En ese caso, pues hace lo mismo. Inicializa la variable de suma en 0
Y cuando entra la primera vez, pues va a valer 0 más lo que vale x. ¿Cuánto vale x? 1. Bueno, pues 0 más 1 es 1, listo. Ahora suma vale 1. Pero yo también tengo que cambiarle el valor a x cuando se usa el while. Tengo que cambiarle el valor a x porque si no hago si no escribo esta línea 37, pues el ciclo se va a quedar infinitamente ahí en la ejecución, porque no hay forma en que se pueda salir de la condición. Es decir, si yo inicializo a x con mi valor 1 y pongo el y tal como está ahí, mientras x sea menor o igual a 100, quiere decir en números, en valores, pues 1 es menor o igual a 100, eso es lo que evalúa la primera vez. Y en ese caso va a ser verdadero, entonces dice, bueno, sí, como es verdadero, entonces tiene que ejecutar las líneas 36 y 37. Supongamos que la línea 37 no está, pues va a ejecutar solo la línea 36 y va a sumar 0 más 1 es 1, y después de que termine esa suma va a volver a evaluar x es menor o igual a 100, o sea, en términos de valores sería otra vez menor o igual a 100, sí, bueno, y vuelve y hace. Y como el valor de x no está cambiando, pues se va a quedar ahí infinitamente porque siempre va a ser menor o igual a 100. Para evitar eso, bueno, la línea 37 lo que está diciendo precisamente es que una vez haga la suma del valor de x que tiene ahí, por lo menos cuando inician el valor de x es 1, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sumar el siguiente valor, o sea, 2, como habíamos hecho en la serie anterior con el for. Ya sumé el 1, ahora tengo que sumar el 2. ¿Y cómo hago para sumar el 2? Bueno, pues el valor de x, como es el que estoy sumando, tengo que cambiarlo. Entonces, x vale 1, ahora en la siguiente iteración del ciclo, pues tiene que valer 2. Ahora que esta línea 37, x vale 2, me pregunto otra vez, ¿2 es menor o igual a 100? Sí. Suma a la variable suma, que valía 1, en ese caso sería 1 más 2 es igual a 3. Bien, ya sumó el 2. Ahora al 2 le suma a la variable x que valía 2, le suma 1, ahora vale 3. Él me pregunta, 3 es menor o igual a 100, sí, entonces asumo que ahora vale 3 y sumo otro 3, vale 6. X vale 3, ahora le suma 1, vale 4, y así sucesivamente hasta que llega a, como les digo, 101. X vale 101. 101 vale 100, no. Bueno, entonces ya no ejecuta el código, sino salta hasta la línea 39. Y ahí imprime el resultado de la variable que estuvo acumulando todo el tiempo las ejecuciones cíclicas, que pues en este caso es la variable suma. Y finalmente pues vemos que listo, que lo hizo, no hay problema. Sumó todos los números y dio exactamente igual como en el caso anterior con el ciclo for, 5050. Ese es el resultado de sumar todos los números desde el 1 hasta el 100. O bueno, incluso desde el 0 si uno quisiera, hasta 100. ¿Cómo hago para pasar estas a 1000 como hacía en el anterior caso? En el anterior ejemplo, bueno, igual, simplemente le pongo el número de x, ahora ya no va a ir hasta 100, sino va a ir hasta 1000. Bueno, y entonces, ¿qué va a hacer? Pues la suma de todos los números desde hasta 1000. En este caso era 500.000, 500.500, sí. Aquí está. Correcto. Es una ventaja usar estos ciclos, precisamente por eso. Porque yo tengo una línea de código o un bloque de código y no tengo que repetirlo muchas veces, no tengo que ejecutarlo muchas veces. Simplemente lo pongo dentro de un ciclo, ya sea un for, ya sea un while, y listo. Estoy garantizando que esa línea se va a ejecutar, o ese bloque se va a ejecutar muchas veces. ¿Cuántas veces? Bueno, depende de la condición que yo le ponga ahí al ciclo, o depende de la estructura de datos que yo esté recorriendo con ese ciclo. Pero pues básicamente yo puedo definir hasta dónde quiero que vaya el ciclo, o incluso puedo hacer que ese ciclo sea dinámico, dependiendo de un valor específico. Son equivalentes. Aquí, bueno, ya vimos el caso de la suma,
es equivalente. Ahora vamos a ver el caso de recorrer una estructura de datos con un while. En ese caso sería, pongámosle x, x1, x1, y while x sea menor o igual a frutas, existe. Entonces, iniciales, frutas. Y entonces abrimos el código y lo que vamos a hacer es print de x. Bueno, aquí no sería de x. Vamos a hacer x más 1, porque igual tenemos que hacer que una vez imprima la posición 1, salte a la posición 2 y la imprima, luego salte a la posición 3 e imprima exactamente secuencialmente. Entonces, para eso necesitaríamos el valor de x y irle sumando de a 1. Y aquí lo que vamos a imprimir es el contenido de la estructura de datos frutas en la casilla X. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Ah, bueno, es esto. Listo. Entonces ahí de la misma manera, así como lo hicimos arriba, estamos recorriendo la estructura y estamos mostrando los valores de cada uno de los elementos que están dentro de esa estructura. Tengo que declarar una variable e inicializarla. En este caso es 1, x igual a 1. Con esa variable, tengo que la voy a hacer mientras sea menor o igual al tamaño de la estructura frutas. Si yo pregunto el tamaño de la estructura frutas, en este momento, pues va a salir 3. ¿Por qué 3? Bueno, pues porque solo hay 3 elementos ahí adentro: manzana, banana, fresa. Son 3. Lo que está diciendo en términos de valores esta condición es 1 es menor o igual a 3. Sí. Como es verdadero, entra a ejecutar estas dos líneas, 43 y 44, que son el bloque correspondiente dentro del while. ¿Qué hace el print? Pues va a imprimir la estructura frutas, pero solo lo que está contenido en la casilla X. ¿Y qué está contenido en la casilla X? Ah, bueno, es que X vale 1, pues es equivalente a decir frutas en la posición 1. Y frutas en la posición 1 es manzana. Eso es lo que imprime acá. Manzana. Ya. Ahora, la línea 44 ya sabemos que va a servir para ir incrementando el valor de X. Como ya imprimimos el valor de lo que hay en la estructura de datos en la casilla 1 o en la posición 1, ahora tengo que imprimir lo que hay en la posición 2, en la casilla 2. ¿Cómo lo hago? Pues cambio el valor de X, ya X no vale 1, ahora X vale 2. Y vuelvo y hago el print. Pero antes de hacer el print, el while vuelve y pregunta: ¿2 es menor o igual a 3? Sí. Bueno, entonces con sí, imprima lo que hay en la estructura de datos frutas en la posición 2. Vuelvo y hago esta operación, esta línea. X valía 2, ahora va a valer 3. Ahí lo único que hice fue sumarle 1. Entonces le pregunta: ¿3 es menor o igual a 3? Sí. Ah, bueno, entonces imprimo lo que hay en la estructura de datos frutas en la posición 3. Pues en este caso es fresa. Luego a X le suma otra vez 1. Valía 3, ahora va a valer 4. Viene y pregunta otra vez el while: ¿4 es menor o igual a 3? No. Entonces, como no, pues ya no ejecuta más y se sale y saltaría pues a la línea 46. Esa es la forma como funciona el while. Si es equivalente al for, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos con el for. Pero
Digamos que en términos de las estructuras, en algunos casos, incluso en las secuencias también. El for es como más corto de escribir. La diferencia grande puede ser que con while yo puedo tener más flexibilidad en términos de las condiciones que yo pueda poner. Porque yo puedo también hacer que el while funcione como recibe como parámetro condiciones lógicas. Yo puedo hacer que el while funcione como un if. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo poner aquí x sea menor o igual a 1000 y yo puedo encadenar condiciones. Y x, no sé, x más 1 sea mayor a 10 y cosas así. Y suma sea menor a 5000. En este caso, pues lógicamente ya la respuesta va a ser diferente, ya no va a ser 5050 porque ahí estoy restringiendo el ciclo, las variables. Bueno, ahí me dio cero. ¿Qué quiere decir? Pues que, sí, ahí no entró ni siquiera una vez. ¿Por qué? Por la segunda condición. Los estoy encadenando todos con i, quiere decir que todos tienen que ser verdaderos para que se ejecute el bloque de código que está dentro del while. Como no todos son verdaderos, pues no se ejecuta el código. ¿Por qué todos no son verdaderos? Pues porque x vale 1 al comienzo y 1 más 1 es 2 y 2 no es mayor a 10. Entonces, por ese simple hecho, pues ya no ejecuta nada y suma pues va a valer 0, que es lo que está imprimiendo finalmente acá. Esa es una de las ventajas del while, que encadenando condiciones lógicas y, de esa manera pues, pues puedo controlar las ejecuciones del código o pues las ejecuciones cíclicas del código. Tenemos aquí un or, así, a ver qué pasa. Listo, sí, ahí se ejecutó, no hay problema. Pongámoslo así y así. ¿Qué pasa? 50. Listo. Ahí nosotros podemos limitar las ejecuciones del ciclo del código tanto como queramos, dependiendo de las condiciones que necesitemos. Y pues como digo, esa es una de las ventajas del while. Yo puedo ir encadenando condiciones lógicas de forma tal que el mismo código puede ejecutarse cíclicamente, pero bajo ciertas condiciones, y esas ciertas condiciones pueden ser múltiples, pueden ser varias, las pueden encadenar con i, con o, así como digamos con el if. Esa es una ventaja, a pesar de que porque escribir algunas líneas más de código para que funcione el ciclo, es una gran ventaja esto de poder escribir varias condiciones. Así como en el caso de, bueno, vamos a ver, sí, así como en el caso de la matriz, en donde podemos recorrer los elementos uno a uno de la matriz, en un for, en un while es la misma cosa, pero también hay que escribir más líneas de código. Ya sabemos que ahí estamos recorriendo la matriz y estamos imprimiendo los elementos uno a uno de esa estructura de datos. ¿Cómo lo hacemos con un while? Bueno, aquí es más complicada la cosa porque tengo yo que recorrer las filas aparte y las columnas aparte. Si hagamos una variable que se llama filas, que inicia en 1,
y una variable que se llama columnas e inicia también en 1. Voy a recorrer primero las filas de la matriz. Y bueno, sería mientras filas sean un número igual a la longitud de matriz. No sé aquí cómo arroja esto. Así es. Creo que aquí nosotros podemos saber cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Bueno, voy a hacerlo por el momento de forma fija y después miramos cómo hacerlo dinámico. Yo sé que la matriz tiene 8 filas, entonces voy de 1 hasta 8 y listo. Ahora, con las columnas, yo sé que van de 1 hasta 2, solo 2 columnas. Ahí pues pongo ese límite y voy a imprimir el valor de la matriz en, en filas y en columnas. En este caso vamos a ver cómo ejecuta esto. Ah, bueno, ahí faltaron también dos cosas. La variable filas y la variable columna pues tienen que ir aumentando también. Es como cuando recorrimos el vector. De esta manera. Creo que ir aumentando de 1, 2, 3, 4 para ir recorriendo toda la estructura. Esto es el número 12 es el primero. Luego, perdón, es que esto no es así. Esto es filas, coma, columnas. Ya. Listo. Aquí pasó algo. Llegó a, bueno, veamos el paso a paso. Filas vale 1, columnas vale 1, y 1 es menor o igual a 8, sí. 1 es menor o igual a 2, sí. Entonces imprima matriz en 1, 1. Esa es la posición 1, 1, pues el valor es 12. Luego columnas vale 1, le estoy sumando 1, vale 2, vale 2. Es menor o igual a 2, sí. Entonces imprima matriz en la fila 1, columna 2, podemos imprimir 2, ¿correcto? La columnas es igual a columnas más 1, valía 2, ahora vale 3. Dice 3 es menor o igual a 2, ¿no? Entonces sale. Son filas, ¿cuántas filas? La variable filas valía 1, ahora vale 2. Entonces dice 2 es menor o igual a 8, sí. Columnas vale 3, 3 es menor o igual a 2, no entra ahí. Tenemos que hacer, tenemos que inicializar la variable columnas cada vez que pasemos por fila, lo tenemos que inicializar en 1. De esta manera. Ahora sí. Ya debería imprimir toda la matriz. ¿Listo? Correcto. Obtenemos el mismo resultado que tuvimos cuando hicimos con el for. Y listo. Ahí ya podemos darnos cuenta que efectivamente el resultado es el mismo, pero hay que escribir más código para obtener la respuesta.
Y otro problema que tenemos cuando vamos a hacer o a recorrer la estructura de datos con un while es que necesitamos saber qué tipo de estructura es. No es como con el for, que con el for simplemente yo le pasaba la estructura de datos, aquí lo tengo, simplemente le paso la estructura de datos y el for internamente sabe recorrer la estructura y simplemente me va mostrando los datos o los valores que hay dentro de esa estructura. Igual no, igual yo tengo que saber qué estructura es, incluso tengo que saber cuántas filas y cuántas columnas tiene, que bueno, no sé cómo, ¿qué quiere decir? Ah, sí, con el call y con el row, sí. Yo puedo cambiar esto, es más, para no poner el valor fijo, sino digo en el row de matriz, y aquí digo en el call de matriz. Y de esa manera, entonces, no necesito yo saber específicamente cuáles son las dimensiones de la estructura, sino que ya esas funciones me están dando esa información. Y bueno, ahí tengo exactamente el mismo resultado, sin necesidad de saber cuáles son las dimensiones en este caso de la matriz. Le paso la matriz y ya ahí automáticamente esas funciones me dan el número de filas, el número de columnas y listo. Pero igual tengo yo que saber qué es una matriz. ¿Por qué? Pues porque ya vimos, estas funciones las vimos en una sesión anterior y sabíamos que esas funciones solo las utilizábamos para matrices, porque pues ahí nos da esa información, nos dice, ya, esta matriz tiene tantas filas o esta matriz tiene tantas columnas y ya. Si nosotros quisiéramos hacer esto con un vector, pues empezando por que solo una dimensión, no necesitaríamos el ciclo de adentro. Entonces, por eso el while está como muy pegado a que yo tenga que conocer la estructura de datos para escribir el código. Ese es digamos que esa puede ser esa es una diferencia grande y puede ser en algunos casos un obstáculo grande también, porque pues hay que escribir una línea de código, hay que conocer la estructura que yo voy a recorrer y pues eso no es del todo práctico en muchos casos. Entonces, pues bueno, no, no digamos que siempre el for es más ventajoso que el while, no digamos que el while es siempre más ventajoso que el for, pero hay como casos específicos en donde pues, es preferible usar un while o es preferible usar un for. Entonces, eso depende. Depende o también incluso del estilo de programación o de lo que necesitemos, pero pues bueno, eso varía. Simplemente es como para decir que esas instrucciones son equivalentes y que podemos alternarlas. O sea, en el mismo código podemos usar una forma o de otra. Aquí está mezclando, escribamos este código y lo que hace es mezclar dos estructuras de datos diferentes, colores, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo, y están las frutas, que bueno, esa ya la tengo por ahí arriba. Bueno, esa ya estaría en la memoria. Sí, listo. Pues creemos esta, no es lista, es list. Creamos esta, vamos a recorrerlas y asignarlas uno a uno. Entonces digo for X en colores y por ahí estoy añadiendo dos for. En el anterior estaba añadiendo dos Y. También puedo añadir entre while y for, no hay problema, puede hacerse. Y en este caso un print
la función past lo que hace es copiar, pegar los valores de dos cadenas de caracteres. Aquí estoy pegando las cadenas de caracteres X y Y. Y sabemos que X y Y pues, son los valores de las variables dependiendo del recorrido de la estructura de datos. Aquí, pues bueno, ahí está. Está mezclando todos los colores con todas las frutas. Es lo que está haciendo. Primero con verde en colores y lo mezcla con manzana, con banana y con fresa. Una vez hace eso, pasa al siguiente color amarillo y lo mezcla con manzana, banana y fresa. Y finalmente lo hace con manzana, banana y fresa. Entonces, listo. De esta manera ya podemos nosotros utilizar ciclos y utilizar las funciones que hemos estado trabajando con ciclos para no tener que repetir el código muchas veces, sino ejecutarlo, por decir, escribirlo solo una vez y ejecutarlo muchas veces. Entonces, esa es la idea. Estaríamos como reutilizando el código que no hemos escrito. Bueno, eso era lo de la sesión de hoy. Ya en la siguiente semana vamos a trabajar con funciones, pero funciones que nosotros vayamos a crear, no las funciones que ya están escritas en R, sino funciones que nosotros mismos creamos. Y eso es, listo. Entonces nos vemos la siguiente. Muchas gracias, hasta luego.